Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un video donde usemos una pistola de pintura para pintar una habitación. Vamos a ver qué tan factible es utilizar una de estas en lugar del clásico rodillo o brocha. En esta ocasión nos acaban de prestar esta máquina que es una Black & Decker, la cual aparentemente es muy buena, pero hoy vamos a descubrir qué tan eficiente es, tanto en el gasto de pintura como en la velocidad para pintar. Bueno, esta es la pared que vamos a pintar y podemos tener o elegir la opción para cubrir nuestro piso. En este caso, yo en esta habitación cubrí con plástico para evitar que se manche el suelo y tener que volver a limpiar. Sin embargo, en el proceso fui descubriendo que era más eficiente el tener que limpiar posteriormente el suelo con un trapeador húmedo, ya que es mucho más fácil y te quitas los embrollos de tener que poner el plástico y te ahorras ese gasto. Esta es la habitación que vamos a pintar. Aquí alcanzamos a ver cómo las paredes de yeso, pues es únicamente el yeso todavía, y vamos a empezar a ver qué tal nos va quedando. Comenzamos. En las primeras capas de pintura, lo primero que vamos a notar es que al momento de utilizar nuestra pistola, la pared va a quedar como si nada más estuviera húmeda, como si no le estuviéramos poniendo pintura. Pero realmente la capa va quedando por encima del yeso y al momento de que va secando, va quedándose el color de la pintura impregnado. Yo les sugiero darle unas 2 pasadas a la pared, obviamente dándole sus tiempos para secar, y posteriormente verificar que ya quede en buen estado para ver si requiere una mano extra en caso de que sea un fondo de otro color de la pintura que vamos a ponerle, o si ya quedó perfecta. Una de las desventajas que tiene esta máquina es que únicamente la podemos utilizar con pintura de agua. No se puede utilizar con pintura de aceite, es decir, si quieren pintar herrería, esta máquina no nos podrá funcionar. La segunda desventaja es que si no cubrimos las ventanas y apagadores, nos va a pasar esto, que van a quedar salpicadas, y es una de las desventajas de esta máquina en comparación de lo que es broche y rodillo. Sin embargo, les puedo decir que la calidad con la que nos queda la pared en este caso es excelente y el ahorro de pintura es inimaginable. Normalmente solemos gastar una cantidad inmensurable de pintura para poder pintar una casa. En este caso utilizamos muy poca y les puedo recomendar ampliamente el utilizar este tipo de máquinas, ya que ahorra pintura, es muy fácil de aplicar y se diluye con facilidad. Así que si están buscando una forma de pintar su casa rápida e eficientemente, creo que vale la pena el poder comprar una de estas máquinas en alguna de sus tiendas o ferreterías de preferencia para poder hacerlo, ya que no únicamente nos va a servir para una sola ocasión, a comparación de los rodillos y brochas que los guardamos y con el tiempo se van haciendo feos pese a que los lavemos, se dañan y máximo nos sirven para 2 usadas y quedan obsoletos sin poderlos volver a utilizar. Así que si buscan una forma de pintar fácil, rápido y económico a largo plazo, sin duda les puedo recomendar una de estas. Hay muchas marcas en el mercado, ustedes pueden elegir las que crean más convenientes. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad este video y les mando un saludo a todos. Que estén muy bien, hasta la próxima.